Algunos dicen que los temas más preocupantes son la inflación y el dólar y que están atados, que siempre que uno sube el otro también, dólar, inflación, inflación, dólar, pero hay quienes dicen que ni la inflación ni el dólar son los temas más importantes, que hay otro más importante aún. Vamos a hablar con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, Miguel Ponce. Buen día, Miguel. Pero muy buenos días y feliz día antes que nada. Lo mismo para usted. Así es, lo que siempre hemos trabajado toda la vida, hoy sentimos que este día nos convoca, ¿no es cierto?, sobre todo por los que no están y por los que han luchado tanto para el progreso social, ¿no es cierto?, de los sectores trabajadores. Por eso es tan triste, yo te esperaba en línea mientras vos tocabas el tema anterior de cómo el oficialismo y el no oficialismo hoy recuerdan el Día del Trabajo, y es muy triste, ¿no es cierto?, porque si hay algo que los sectores trabajadores deben privilegiar es la unidad, la unidad en la acción para conseguir precisamente más conquistas sociales, las que estén faltando en cada momento histórico, ¿no es cierto? Y entender que un país se hace con oficialismo y con oposición. Absolutamente, y desde el oficialismo, si hay una preocupación que tienen que tener los gobiernos, y por lo tanto fechas como estas no pueden soslayarlo, es buscar la mejora precisamente de los sectores populares, que en este caso, en términos organizados, son los trabajadores. Yo siempre que escucho, Miguel, disculpe que lo interrumpa, siempre que escucho que al oficialismo o al macrismo o al PRO o a Cambiemos le conviene un PJ dividido o que los radicales estén divididos, pienso, le puede convenir al gobierno de turno, pero al país no le conviene. Desde ya que sí, y los que cada vez que hablamos nosotros nos escuchan, saben que yo puedo recordar y hacer, diríamos, hincapié en que electoralmente seguro a los integrantes del polo de cada costado de la grieta puede convenirle, repito, electoralmente a quien no le conviene es al país, porque con la cantidad de problemas estructurales pendientes que todos los conocemos y conocemos su inventario casi completo, sabemos que esta grieta no solo no ha servido para resolver ninguno de esos problemas estructurales, sino ni siquiera para enfrentarlos. Entonces, o hacemos una convocatoria que ahora vuelve a hablarse de ello porque los números nuevamente empiezan a ser preocupantes, tanto a nivel legislativo como a nivel encuestas. Ahora vuelve a hablarse de la necesidad de un acuerdo, llámenlo como quieran. No les gusta Moncloa, que no sea el de la Moncloa. No les gusta acuerdo político, económico y social, llámenlo, insisto, como quiera, pero lo importante es la idea. La idea de sentarnos en una mesa todos los sectores involucrados y podamos elaborar políticas de Estado a largo plazo. Si no, olvídense de las inversiones, olvidarse del hambre cero, olvidarse de pobreza cero, todos pasarían a ser temas utópicos si es que no logramos precisamente elaborar estas políticas de Estado, que solo pueden lograrse a través de acuerdos políticos y sociales, donde los trabajadores tienen que ser una pata, sin duda, y el gobierno es otra. Y traigo esto en términos de solamente nombrar estos dos sectores por el particular día de hoy, pero lógicamente a esto hay que sumar empresarios, hay que sumar a los partidos políticos, hay que sumar a las fuerzas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que vemos con desparpajo y sigue asombrándonos cómo se matan por el poder. Absolutamente. Y cómo el ciudadano sigue esperando, ¿no? La oportunidad para estar mejor, para tener sus vacaciones, su receso, su ocio, su familia. Sin duda. Los temas elementales de la vida cotidiana. Totalmente. Nadie está pidiendo grandielocuencia ni está pidiendo cosas absurdas. Lo que se está pidiendo es poner el esfuerzo en ver de qué manera, con inteligencia y con responsabilidad, le mejoramos la calidad de vida a los argentinos. ¿Es el dólar y la inflación los temas más importantes para ustedes? Ahí en algo que todavía no ha salido en papel, pero que por el feriado de hoy, pero que seguramente estará mañana o en el suplemento del fin de semana, Clarín puso un título muy interesante sobre una nota que yo vengo diciendo y vengo repitiendo permanentemente desde antes que empezara el año. ¿Por qué? Yo dije, el problema más difícil para el 2018 no solo
puede ser considerado el tema del dólar que nos preocupó toda la semana pasada, o el de la inflación que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, sino que el más difícil de resolver es el problema externo, que involucra también al del dólar desde ya. El problema externo, ¿por qué? Y porque ni bien conocimos, y antes de fin de año nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir, pero se confirmó cuando en enero se conocieron las cifras del saldo de la balanza comercial del año pasado, 2017, 8.500 millones de dólares, que ya de por sí es un récord. Dijimos, con lo que está ocurriendo internacionalmente, más con las cuestiones de la agenda de competitividad demorada, lamentablemente este año vamos a superar esa cifra. Y algunos hechos no solo ya lo han confirmado, sino que además nos permiten asegurar que vamos a estar casi en el doble de ese rojo comercial. Es decir, las diferencias entre nuestras importaciones y nuestras exportaciones va a rondar, depende con quién hable, y depende los hechos que Trump y la sorpresa que Trump nos vaya originando, entre 14 y 15 mil millones. Algunos dicen más de 15 mil millones. Vamos a dejarlo ahí, es casi el doble de lo del año pasado. ¿Por qué? Primero, que las importaciones crezcan no es sorpresa. Cada punto de crecimiento en el país del PBI crecen 3% las importaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz importadora claramente productiva. En estos momentos, alrededor del 84% de lo que entra al país, algunos meses el 85, otros meses el 83, son insumos, partes y piezas, bienes intermedios, bienes de capital. ¿Para quiénes? Para la industria, para el campo y para la infraestructura de servicios públicos y privados. Es decir, claramente productiva. Bueno, llevamos 9 meses de crecimiento permanente, el año pasado se da ese rojo por lo mismo, pero además se da el rojo porque lo que más nos debe preocupar es por qué no reaccionan nuestras exportaciones. ¿Por qué? Bueno, y aquí tenemos varios motivos. Algunos son externos, otros son internos. Los externos. Cada vez que se pelean, yo uso una figura, ¿no? Cada vez que se pelean dos elefantes, los que más sufren es el pastito que está abajo. Nosotros somos ese pastito. Los elefantes son China y la India. China y Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos toma una medida que dice que es contra China para intentar achicar su saldo rojo en la balanza comercial entre ambos países, los que más la ligamos somos nosotros. A los chinos apenas le mueve el amperímetro, pero el biodiesel, los 11 mil millones que vamos a dejar de exportar de biodiesel, pero esencialmente, en el caso China-Estados Unidos, la guerra del acero y del aluminio, nos afecta muchísimo más a nosotros que, sin embargo, no le movemos el amperímetro. Estamos hablando de 770 millones de dólares que no vamos a exportar a Estados Unidos, pero que además se va a ver afectado en su venta interna. ¿Y por qué no lo vamos a exportar nosotros? Porque ellos vienen, ellos han colocado aranceles que dejan fuera de mercado a todo acero que no sea producido a nivel local o al de sus socios amigos, sus vecinos, Canadá y México. Nosotros hemos logrado un waiver, es decir, que hasta el día de ayer, todavía pudiéramos exportarlo. A partir de hoy, a partir de mayo, tiene que haber un alargamiento en este waiver que nos dieron para poder seguir haciéndolo, o si no, ya tenemos la barrera de los 25 puntos de arancel para no poder ingresar a ese mercado. Pero además va a perjudicar la venta de nuestro aluminio y nuestro acero a nivel local, porque los sobrestocks que China deje de exportar a los Estados Unidos va a buscar colocarlo en otras regiones, particularmente en la nuestra, en Latinoamérica, que hace rato tiene puesta la mirada sobre nosotros. Y los otros elementos son elementos que tienen que ver con políticas internas. La agenda de la competitividad demorada, que no solo pasa por el retraso cambiario, porque es obvio de que debemos alinear nuestra moneda con la moneda de nuestros principales socios comerciales, en este caso Brasil, es decir, la relación dólar real, dólar peso tiene que estar alineada y ser convergente. ¿Y cuánto tendría que estar el dólar para eso? Esto depende de los momentos y depende de las circunstancias. ¿Hoy el dólar está bajo? Hoy el dólar está en 20.50. Hay quien dice que este es el punto de equilibrio y que no debiera moverse más.
A fin de año, lo charlamos contigo, había 3 dólares vigentes. Uno, el que yo denominaba dólar Stusenegger, que era un dólar retrasado que andaba en 16, 17. Otro que era el dólar Broda, lo llamábamos porque Broda pedía un piso de 23 pesos. Y el otro era el dólar del Instituto y Observatorio PYME de la Unión Industrial de Córdoba, que planteaba ¿cuánto? 20.50. Hoy estamos en eso. Por lo tanto, podríamos decir que ya tenemos alineada nuestra relación en relación a nuestros principales socios comerciales. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Esto alcanza? No. Esto es condición necesaria, pero no suficiente. Nos queda pendiente dejar de seguir siendo los tontos de la región en términos impositivos. La carga impositiva sobre la producción en la Argentina es lejos la más alta de toda la región y posiblemente sea una de las cargas impositivas más altas del mundo. ¿Qué es lo que hay que sacar, Miguel? La reforma impositiva que debiera discutirse, la que yo espero llegue al Congreso de la Nación este año, tiene esencialmente que no cargar más el consumo y la producción, sino que tiene que ir sobre el patrimonio, sobre la riqueza. Es decir, tiene que ser una reforma que privilegie a los sectores del trabajo y la producción y vaya atacando directamente este tema de la riqueza y las propiedades. Yo creo que esto, como lo hacen los canadienses, como lo hacen los lugares más avanzados, que lograron un equilibrio en este sentido, y por eso sus producciones funcionan como funcionan. El otro elemento que está faltando es el tema crediticio. Mientras a nuestros vecinos... Y usted, perdón, porque quiero parar ahí. ¿Usted cree que el gobierno de Macri puede llegar a ir por la riqueza y las propiedades? Nosotros entendemos que hay que dar un debate muy grande que debe formar parte precisamente de ese acuerdo político, económico y social a que hacíamos referencia al comienzo. Creo que lógicamente esto no es un problema de una voluntad unisectorial, sino que esto requiere de un compromiso nacional mucho más amplio, mucho más abarcativo, donde estén comprometidos el oficialismo circunstancial y la oposición. Quien sea, ¿por qué? Porque esto es algo que lógicamente requiere de firmeza, de unidad en la concepción y sobre todo de mantenimiento en el largo plazo. Esto no es una política para un solo gobierno, esto es una política de aquí para adelante, gobierne quien gobierne. Por eso hablamos de que estas políticas de Estado significan acuerdos que deben ser quitados de la competencia interpartidaria o electoral, ¿se entiende? Tienen que ser miradas a largo plazo para precisamente generar la credibilidad que permitan que las famosas inversiones alguna vez lleguen al país. Hasta este momento, y lo hemos visto la semana pasada, el espectáculo de las inversiones financieras retirándose del país y haciéndonos vender de un saque casi 5.000 millones. ¿Cuáles fueron las inversiones que se fueron? ¿Por qué tuvo el Banco Central que hacer esa venta que llevó el dólar a los valores en los que estuvo? ¿Y por qué cree que se van? Se lo digo explícitamente, porque aquí teníamos tasas que generaron el famoso carry trade, que era la única inversión que llegaban, inversiones especulativas. Yo traigo dólares, los transformo en pesos, compro el EVAC, y cuando me ponen una reglamentación que va a gravarme aquí, si tengo residencia en el exterior, a los propietarios, a los tenedores de estas LEVAC, las vendo, las transformo en pesos y me compro los dólares de nuevo. He hecho una inversión en dólares imposible de siquiera empardar por cualquier inversión productiva. Entonces hemos dado la señal de que las únicas inversiones que vinieron y ahora se han ido son las vinculadas a la especulación financiera. En ese marco, el gobierno hace 20 días, casi un mes, se enorgullecía de que, claro, como no puede salir más a privilegiar el endeudamiento externo, se tiró un bono para financiarse en moneda local, bono que por supuesto seca la plaza. Ahora, mientras y genera recesión. Perdón, Miguel, mientras usted está hablando hay un título de un principio de acuerdo con Estados Unidos por el acero y el aluminio. Para dar prórroga, más que principio de acuerdo es para darle la prórroga que teníamos hasta el día de hoy. Yo creo que ojalá esta situación
termine con que finalmente quedemos exentos, igual que México y que Canadá, en el mismo trato, que solamente quede China y algún otro país, algunos dicen que Unión Europea también, quedarían fuera de esta posibilidad de poder ingresar a los Estados Unidos. Ojalá tengamos suerte y estos 770 millones de exportación anual que tenemos de acero y de aluminio puedan seguir enviándose a los Estados Unidos. Es muy posible, María, que el acuerdo pase por un mix entre arancel y cupo, es decir, no me mandes los 770 con arancel cero, sino me vas a mandar 500 con un arancel del 5, pero no del 25. Es decir, un mix entre arancel y cupo podría llegar a ser el principio de solución hasta donde yo tengo información. Para la gente que está escuchando a esta hora, que se levanta tempranito el Día del Trabajador para escuchar un rato la radio y no hay diarios, cuéntenos, ¿cuáles son los principales productos que a la Argentina le dejan divisas por exportación? Obviamente todo lo vinculado a la producción agropecuaria, todo lo vinculado a esto que se denomina servicios, ¿no es cierto?, de inteligencia, o sea, servicios de todo aquello que tenga que ver con IT, diseño, muchos en muchos temas nosotros somos vanguardia por la aplicación de nuevas tecnologías. Estamos exportando algo de combustible, pero también estamos importando, obviamente acero y aluminio que veníamos exportando, y ojalá podamos aumentar todo lo que tiene que ver con lo que que fue muy importante el año pasado, que tiene que ver con Mar del Plata, que son las exportaciones de productos del mar. Productos del mar, para que ustedes tengan idea, el año pasado significó más que nuestras exportaciones de carne. O sea, se transformó en un elemento importante. Por eso es que nos preocupa tanto la depredación, ¿no es cierto?, de los barcos piratas que vienen a nuestros mares, porque no solo se llevan la riqueza ictícola actual, sino que además se llevan el alimento de lo que nosotros tenemos, de las especies que nosotros tenemos en nuestra plataforma marina, ¿no es cierto?, que es de donde extraemos precisamente estos montos de exportación tan importantes. Dentro de eso, Mar del Plata es el puerto que encabeza las exportaciones, sin duda. Gracias, Miguel. Un abrazo grandote, que tenga un feliz día del trabajo y, por supuesto, siempre gracias por salir estos días tan complicados. Y seguimos siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Mar del Plata. Chao. Miguel Ponce es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.